Bueno, buenas tardes. Hoy lunes feriado. En realidad lo estoy grabando el viernes, pero no sabía realmente si este lunes iba a ser feriado puente y por lo tanto vamos a adoptar esta misma modalidad que hicimos aquel feriado del 20 de noviembre, cuando hablamos sobre la dictadura cívico-militar. Dejar grabado un video y que bueno, después en la clase del jueves, si tienen algunas consultas previamente a entregar las consignas o después ya con ellas en la mano, como les decía en el grupo de WhatsApp, podamos despejar toda duda que tengan sobre el material. Obviamente también pueden consultarme por el grupo de WhatsApp o por el Facebook. La idea, bueno, ya es cerrar con la materia. Estos textos, al igual de los que vimos el jueves sobre salud, también los que tenían que ver con el espacio urbano y las cuestiones ambientales, vienen a completar todo ese proceso histórico que trabajamos en las semanas anteriores con la parte histórica, ¿no? Con el periodo bueno, que abarcaba el peronismo, con la última dictadura cívico-militar, aunque bueno, también en el entremedio los gobiernos de Frondizi, Guido, Ilia, también la dictadura de Onganía, hicimos mención en la última clase, pero por sobre todo la dictadura del 76 al 83, el gobierno de Alfonsín y el gobierno de Menem. Después algunos de los textos van más allá del gobierno de Menem, ¿no? De lo que vino después con la Alianza, el gobierno de la Rúa, la crisis del 2001, y algunos de esos ya quizás hasta se acuerdan, los más grandes, ¿no? Los más chiquitos tal vez estaban naciendo o eran chiquitos, pero bueno, la crisis del 2001 marcó también un parteaguas porque después ya con la consolidación del kirchnerismo y después el triunfo de Cambiemos, se terminó por lo menos con esa polarización en cuanto a dos partidos tradicionales, el radicalismo y el peronismo a lo largo del siglo XX, por más que ahora se habla de la famosa grieta y también hay como una disyuntiva entre esas dos fuerzas políticas, por más que existen también muchísimas otras, no son exactamente las tradicionales del siglo XX, sino que se han resignificado, ¿no? El kirchnerismo en torno a hacer la versión del peronismo más, digamos, más acompañada por el apoyo de los sectores populares, y la UCR teniendo que haberse aliado con este sector nuevo que surge después de los 2000, ¿no? con el PRO, en lo que permitió el triunfo de la fuerza Alianza Cambiemos en el 2015, ¿no? Y ahora transitando el primer año del gobierno de Alberto Fernández, todos estos tramos finales de la materia, ¿no? Todo lo que son 20 años de historia, ¿no? En el siglo XXI, no tenemos tanto en bibliografía, salvo algunos textos, como por ejemplo el de Cecilia Zapata, que propone para este periodo la conceptualización del extractivismo neodesarrollista, por más que el texto que sobre todo refiere a los cambios en el espacio urbano, da algunas características de este periodo, pero ahora sí, hoy vamos a trabajar con un texto que nos va a plantear varios cambios, sobre todo en la forma de hacer política, decíamos, ¿no? El fin de los partidos tradicionales, de ese bipartidismo histórico entre el radicalismo y el peronismo en el siglo XX, no solo han cambiado las fuerzas políticas, sino también han cambiado lo que tiene que ver con la forma de hacer política, ¿no? Lo que antes tenía que ver mucho con la militancia en la calle, con las movilizaciones, como ni que hablar el 17 de octubre, o las grandes concentraciones, como el día que Alfonsín asume el 10 de diciembre del 83, o cuando Perón retorna al país el 20 de junio del 73, 2 millones de personas van a recibir la Ezeiza. Y por más que hoy en día también, salvo en este contexto de pandemia, la movilización continúa siendo un factor de visibilización, de poder político importante. Hoy mucho se juega de política en las redes. Y ustedes que son casi todos millennials, chicos y chicas jóvenes, ¿no? De 20, 20 y pico, están muy habituados por sus costumbres, sus hábitos, ¿no? A tal vez seguir las redes sociales, tener en sus celulares Instagram, Facebook. Bueno, Facebook para el CBC, porque ya es más para los viejos como nosotros. Tal vez ahí tengan a sus tías y madres y demás, el Instagram más de gente joven, el Snapchat y todo, bueno, YouTube, lo que tiene que ver con WhatsApp hoy en día, nos llegan muchas noticias, muchas cuestiones ligadas a la política que a veces no son verdaderas, ¿no? Entonces, ese famoso tema de las fake news, el tema de los trolls, el tema de la posverdad, es lo que analiza Marcela Charbon, que dijimos es el texto que aborda más que nada los tiempos recientes, y el de nuestra compañera especializada en cuestiones informáticas, que es la que nos provee el soporte de nuestra página de la cátedra, administra los grupos de Facebook y demás. Marcela también colaboró escribiendo este artículo muy interesante para
el cierre de la materia, ¿no? Este capítulo 8, sobre el impacto social de las tecnologías en la comunicación, ciberpolítica y participación ciudadana, ¿no? Muy interesante porque justamente viene a hablarnos de la manera en que la política en las últimas décadas con estos avances en la tecnología han ido cambiando, ¿no? Y estas como, tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TIC, que así incluso se llamaba o se llama no sé, hasta el día de hoy una de las materias de la secundaria, que es la de tecnología, ¿no? Que antes llamábamos computación, ¿no? Después de que yo, por ejemplo, en mi secundaria arranqué teniendo mecanografía, con las viejas máquinas de escribir, para que vean y se den cuenta cómo en tan poco tiempo cambió todo lo que tiene que ver con el uso de la tecnología. Antes una carta se escribía mayormente a máquina, ¿no? Algunas de las viejas, ¿no? La Remington Steel, que uno iba moviendo la hoja a medida que tecleaba, tenía que pasar el carretel, y otras más modernas, ¿no? La Olivetti, que ya tenían incorporación de electricidad, entonces el carretel se movía en forma automática, el teclado era mucho más suave, la otra había que hacer fuerza para teclear, que alguna abuela o abuelo quizá les cuento, sus padres tal vez si las usaron, pero claro, en los 80 yo recuerdo, en realidad antes, ¿no? Es una evolución que data en Estados Unidos de los 60, 70, ya creo que después de la Segunda Guerra Mundial aparecen las primeras computadoras, pero yo recuerdo en mi niñez y juventud el avance de la computación lentamente, ¿no? Por ejemplo, en lo que era almacenamiento de información, primero había una especie de cassette, que yo iba de chiquito a la casa de algunos amigos que tenían computadora, en mi casa no había, que primero se conectaba a los televisores blanco y negro de antes, ¿no? Una computadora que era una caja de plástico gigante, se conectaba a las teles chiquititas de blanco y negro, después tenían un teclado, lógicamente, pero para los juegos, que era lo que usábamos de chiquitos, se usaban una especie de cassettes, ¿no? Como los que uno escuchaba música. Para ustedes, música hablamos de MP3 o de, obviamente, hoy YouTube o Spotify en los celulares, pero anteriormente quizás alguno recuerda los viejos CDs, instalar los cassettes, ahí llamamos, hablamos de sus papás, y los discos de pasta, ¿no? Que ahí, por ejemplo, en la época de mis viejos, ¿no? Pero tiene que ver con el avance de la tecnología, como en muy poco tiempo todo se va revolucionando, y son evoluciones sobre un mismo tipo de soporte que va mejorándose. Esos cassettes que tenían las primeras computadoras después se transformaron en los viejos disquetes, los disquetes blandos, sí que eran más grandes, después aparecieron los disquetes más chiquititos, ¿no? Y por último, ya desaparece el disquete y aparece el CD con mucha mayor capacidad de almacenamiento, ¿no? El CD, el DVD, y ya por último, bueno, los discos externos, los pendrive, y hoy por hoy ya todo forma parte de la nube, casi el almacenamiento de la información, para que vean cómo en pocas décadas, yo recuerdo Internet, que es el otro gran avance que vamos a ver acá, que nos presenta Marcela, hablando de la gran revolución, ¿no? De la Internet transforma, ¿no? En lo que se llama la 2.0, la web 2.0, cuando al principio uno solo podía leer información, yo recuerdo allá por los 2000, cuando me preguntaba, ¿qué miércoles es Internet? Bueno, no entendíamos nada, y nos conectábamos con el cable del teléfono, el dial-up, ¿sí? Llegaban datos a partir del teléfono, o sea, para bajar una foto se tardaba minutos o una hora, algún video cortito, todo eso llevaba muchísimo tiempo, pero los datos viajaban en el cable de teléfono. Si, no sé, mi mamá levantaba el teléfono de la casa, se cortaba internet y yo le gritaba, mamá, ¿por qué levantaste el tubo si te dije que estaba conectado a internet? Tiene estas cosas que, bueno, hoy por hoy han evolucionado muchísimo, por suerte, y hay banda ancha o internet inalámbrica, etcétera, ¿no? O con el celular nos conectamos con los datos o con Wi-Fi. Pero la posibilidad de enviar información, no solo recibirla, ha transformado también la Internet en algo mucho más interactivo, que le permite a las personas, ¿no? Y en este caso vamos a hablar de los ciudadanos, a vincularse entre unos y otros de una manera mucho más interactiva, ¿no? Los famosos comentarios en Facebook o en Instagram, cuando alguien hace un posteo político, vienen los retruques y la contrastación de la información y las peleas y demás. Bueno, algo muy desgastante, y yo creo que ya últimamente, a mi entender, por ejemplo, innecesario, inútil, pero en un momento uno lo tomaba como una cruzada y se ponía a escribir con alguien que tal vez ni conocía, ¿no? Entonces, la política en las redes sociales es algo que se fue instalando. Claro, cómo ver cómo la tecnología impactó en nuestra sociedad, ciertamente, ¿no? Entonces, Internet lo ha hecho y mucho con esta posibilidad, ¿no? Y los políticos lo han tomado, ¿no? Vemos que Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández, todos tienen sus páginas de Twitter, de Facebook, de Instagram, suben posteos,
se dirime mucho de la política también, ¿no? Veíamos en Estados Unidos Donald Trump, ¿no? Con los famosos Twitters, tiene una dimensión importante en la política. No podemos mirar hacia un costado y desestimar esta importancia que las redes sociales juegan en la vida política de los distintos países. Porque si vemos que Trump, o ahora Biden, o Alberto Fernández, o Cristina Fernández, o Mauricio Macri utilizan las redes sociales como un modo de comunicación, es porque se han venido para instalar, ¿no? Lo mismo, no sé, hasta el Papa Francisco tiene su cuenta de Twitter y obviamente muchas veces se los manejan, los famosos community managers, pero es información oficial, por eso también tienen ese loguito azul que garantiza que la persona que realmente emite ese tweet es el político que uno sigue en esas cuentas, ¿no? Pero porque está el peligro de las famosas fake news, ¿no? De que alguien se haga pasar por Macri o por Cristina o por el Papa y publique cualquier cosa, ¿no? Entonces ahí es donde vemos que hay ciertos peligros, ¿no? Y de eso un poco también es lo que Marcela va a seguir explicando en este muy lindo artículo, ¿no? Ligado a por ejemplo, el tema de las redes sociales, ¿no? Empezó todo mucho con Snapchat, con Facebook, ahora con Instagram, YouTube y WhatsApp terminan siendo especie de redes, porque uno sigue ahí a canales de videos y ahí se pueden hacer comentarios, o uno puede subir sus propios videos, la figura de los youtubers en cuanto a política, a mitad de año, calculo, no recuerdo bien, se armó todo un revuelo porque un supuesto youtuber, Presto, que le dicen, Presto Filipo, creo que es su apellido, publicó algo que después fue leído en el propio Congreso de la Nación como una supuesta amenaza a la presidenta Cristina, después terminan yendo a allanar la casa para buscar los medios informáticos, parecería que él se resiste, hasta terminan deteniéndolo, ¿no? Como la figura de un youtuber que puede tener muchos seguidores, y los jóvenes sobre todo empiezan a seguir esas cuentas, terminan involucrándose en temas políticos y hasta, bueno, con la ley, ¿no? Por haber hecho una suerte de amenaza, ¿no? A una figura pública, que haya sido o no, ¿no? Pero para ver esta cuestión de la importancia que tienen las redes en cuanto a la política, ¿no? YouTube o WhatsApp. ¿Cuántas veces nos llegan por WhatsApp cadenas sobre cuestiones políticas o marchas? Así se han organizado muchos de estos movimientos que se los empezó a recordar por el día y la inicial del mes, el 18N, el 9D, no sé, en la pandemia se utilizó mucho los feriados nacionales para hacer movilizaciones y desde, bueno, el oficialismo se llamaba marcha anticuarentena, la gente ahí de si el virus no existía, bueno, un montón de cosas que vemos que las redes sociales juegan y tienen un impacto muy fuerte en la circulación de la información. Y es muy importante para eso tener mucho cuidado con lo que se comparte, chequear las fuentes, ver quién emitió ese mensaje, contrastarse de una foto, de dónde se sacó, porque muchas veces son fotos de otros países, no sé, las fosas comunes eran, no sé, de Brasil y decían que eran acá en Misiones, no sé, en el Chaco. Vemos que realmente hay mucha, a veces mala intencionalidad, ¿no? Es decir, mala intención, sino que, bueno, una intencionalidad política de dejar bien parado o mal parado a este o aquel político, y es ciertamente algo que ha venido para instalarse en todas las redes sociales y en la famosa ciberpolítica, ¿no? Esto de las cuentas por parte de los políticos y cómo se aprovecha y se hace un uso, ¿no? Para, por ejemplo, organizar campañas, como dijimos, movilizaciones en el tema de las campañas electorales. Mucha de lo que antes era la militancia que salía a la calle con las mesas y el convencimiento del electorado por parte de los militantes que te paraban y te daban una boleta con la cual votar y convencerte. Ahora se hace mucho por las redes sociales, con el envío de spots publicitarios que hacen campaña y demás, ¿no? Pero también están estos peligros, como decíamos, de la posverdad, instalar, ¿sí? Una verdad que en realidad puede no serla, ¿no? A partir de los medios, y que generan en las personas esta, diríamos, incorporación de ese dicho como cierto, porque pesa mucho más lo que yo siento que lo que yo pienso o que lo que realmente es verdad, ¿no? Acá dice que fue la palabra más utilizada en el 2016, fue incluida en la Real Academia en el 2017 como posverdad, proveniendo del inglés post-truth, y es una distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en las actitudes sociales, ¿no? Vemos cómo hay una intencionalidad clara de torcer la verdad e imponer nuevas verdades. Por eso se le llama posverdad
esta etapa en la cual no importa si el hecho es verídico o no, sino lo que yo pienso, lo que yo creo, a partir de mis emociones, lo que generan mis emociones y de lo que se comparte en las redes, ¿no? Entonces, otro concepto que aparece en el 2017 en el diccionario de Oxford es el de fake news, que después traducido al español es noticias falsas, y que durante la gestión de Donald Trump habían aumentado, vean, 365% esto de compartir informes falsos, noticias falsas, eventos escritos que parecemos no distinguir si son reales o no, generan confusión y muchas veces se comparten sin saber si eso es verdad o no. Lo mismo pasaba, por ejemplo, con el virus al principio, de que si se contagiaba por el medio de la ingesta de algo, ¿no? Por la tos, o sea, muchas veces en que uno veía noticias que decían de no tener cuidados porque no era necesario tener estos cuidados, ¿no? De que tomando alguna sustancia uno lo podía prevenir, de que con una medicación también, y bueno, eso lamentablemente ha generado muertes, ¿no? Y cosas que no estaban confirmadas por la Organización Mundial de la Salud ni por ningún otro especialista. Entonces vemos los peligros de estas falsas noticias, hasta pueden ocasionar la muerte, ¿no? ¿Y quiénes son los que las instalan? Bueno, las que tienen que ver mucho con lo político, lo partidario, en nuestro caso en Argentina, pero también a nivel mundial, Estados Unidos era un poco la cumbre de todo esto, son la figura del famoso troll, ¿no? Que sería alguien pago por parte de un partido político para que instale estas fake news en las redes sociales, ¿no? Y se encargue de compartir, se encargue de entrar a los perfiles de otras personas y comentar, ¿no? Gente que ha sido conocida en nuestro país, ¿no? Algunos hablaban de el grupo de trolls de Marquitos Peña, pero otros decían también de los kirchneristas, ¿no? Vemos que acá, como le dicen en el 2015, el Periodismo para Todos reveló el funcionamiento de una organización bloguera kirchnerista. Esto no escapaba ni al macrismo ni al kirchnerismo, ¿no? Ambos tenían este mecanismo, ¿no? De poder instalar verdades falsas, ¿no? Las fake news, en las redes sociales o criticar lo que posteos de un político hacía o una figura pública. Realmente es una manera bastante sucia de hacer política y realmente yo creo que ustedes como jóvenes, como ciudadanos, ya son conscientes que esto hay que chequear la información. Hay páginas, ¿no? Como por ejemplo chequeado.com que sirven para derribar todos estos mitos y que siempre es bueno ir a las fuentes, ¿no? Sobre todo leer, ¿no? Libros, o escuchar medios de comunicación de distintos, uno sabe que poniendo distintos canales o distintas radios, o leyendo distintos diarios, uno tiene una mirada mucho más amplia y pudiendo contrastar, no sé, lo que dice Clarín con lo que dice La Nación, Página 12, Tiempo Argentino, buscar distintos tipos de fuentes para poder llegar a una síntesis, una conclusión en base a lo que ustedes piensen, que obviamente es lo más importante, tener su propio pensamiento, juicio crítico, un pensamiento crítico que lo lleve a buscar su propia verdad, ¿no? No es que existan muchas verdades, la verdad es una sola, pero sí hay distintas miradas sobre la realidad y cada uno tiene que ir formando su opinión pública, porque si no corre este riesgo, ¿no? De caer en las manos de estas famosas fake news o los trolls y realmente es una intencionalidad claramente política de captar adhesiones o de generar confusión, cuando la verdad realmente hay que buscarla con las fuentes, ¿no? Con la mirada de la realidad crítica, ¿no? Eh, Esto nos mete también en un texto muy interesante, el último, escrito por Alcira Argumedo, ¿no? Una socióloga muy prestigiosa de la Argentina, también involucrada en política, ha sido diputada nacional, que tiene que ver también con el impacto de la revolución científico-técnica y el imperio del conocimiento. Así se titula el texto de Alcira Argumedo, es del año 2000. Vean que es muy anterior, ¿no? El de Charbuki es de 2018, como todo nuestro libro, y ella obviamente no va a hablar sobre las fake news, los trolls o la post-truth, cuando estos son conceptos propios del siglo XXI. Ella, cuando estaba concluyendo el siglo XX, hace un análisis de los cambios tecnológicos que no tenían nada que ver con estas cuestiones como el Internet, que recién estaba apareciendo, o el avance de los celulares, que los Movicom existían en esa época, los teléfonos más grandes que los de, a veces, los de hogar, pero que podían andar con una antena inalámbrica. Nada de eso existía en los 2000, pero sí ella hace un raconto de cómo
ha habido distintas revoluciones técnicas, ¿no? Desde la famosa revolución industrial en el siglo XVIII, con la máquina textil, ¿no? Pero después la incorporación hacia mediados del XIX, ¿no? Bueno, lentamente el ferrocarril, de otros inventos como la bombita eléctrica, la radio, el teléfono. Vemos que ha habido muchísimos inventos a lo largo del siglo XIX, sobre todo, y en el XX aparece, bueno, el cine, el avión, después la televisión a mediados del siglo XX, y todos esos cambios puestos en el servicio de la producción, muchos de ellos, sobre todo las máquinas, en la industria pesada, ¿no? Todo lo que hemos estudiado también en la materia, que en la Argentina se fue dando después del peronismo, con el desarrollismo, con incluso la etapa previa a la dictadura militar, en los distintos gobiernos, y ya después una consolidación de un modelo industrial, ha garantizado una forma de trabajo, ¿no? Que en cuanto a la organización del trabajo hubo un pasaje a fines del XIX hasta mediados, ¿no? Del siglo XX, el predominio de lo que fue el taylorismo, en el cual cuando en una fábrica se dividían las tareas y había un operario que tenía que repetir en muchas oportunidades durante el día la misma tarea, perdía el conocimiento de la totalidad del proceso productivo y con eso se agilizaban los tiempos. Siempre el capital ha ido buscando la manera de racionalizar la producción y obtener mayores tasas de ganancia, ¿no? En los años 20, Henry Ford, el industrial norteamericano abocado a la fabricación de automóviles, va a incluir a este método de parcialización de las tareas lo que se llamó la cadena de montaje. Y con eso se va a ir acelerando más incluso la producción porque la pieza ahora va a ir avanzando en forma automática y el operario va a ir siempre realizando la misma tarea. A eso con el tiempo después se le denominó Fordismo y fue lo que estuvo en boga durante todo el siglo XX prácticamente. Y lógicamente eso queda muy bien representado en la figura de Charles Chaplin en la película Tiempos Modernos, ¿no? Cuando él está siempre haciendo la misma tarea y le queda una especie de tic, ¿no? Y después hay otra imagen también en la cual él queda inmerso dentro de un sistema de engranajes, como representando en forma metafórica que el obrero es una pieza más de la máquina, ¿no? Y después hacia la década de los 60, 70, 80, fin del siglo XX, el avance de la modernización con el uso de las computadoras y los robots, la robótica, ¿no? Por ejemplo, en la fabricación de automóviles, vemos que cada vez se necesita de menos operarios y que ellos lo que hacen es poner, diríamos, un dedo en un botón, ¿no? Y es el robot el que va a realizar la operación sobre la pieza, ¿no? Entonces, a esto se le llamó toyotismo, ¿no? Por, bueno, la empresa japonesa Toyota. Esto empieza también a darse en Japón. Japón que da ese gran salto después de la Segunda Guerra Mundial en materia de industrialización y que incluye la robótica, por ejemplo, en la fabricación de autos. Veíamos cómo un auto estaba rodeado por robots y son esas manos mecánicas las que sueldan, por ejemplo, las puertas, los distintos componentes del auto, ¿no? Recorriendo todos esos cambios en la producción, Argumedo lo que va a hacer es ir viendo cómo esto impacta socialmente, cómo impacta en la figura del obrero, ¿no? Y cómo en esta última etapa, en el fin del siglo XX, que es cuando ella escribe el texto, esta revolución científico-técnica ha provocado muchos cambios, sobre todo en la organización del trabajo y finalmente en la figura del obrero, ¿no? Que ese obrero de la etapa fordista, de pleno empleo, ¿no? Bueno, primero la etapa del taylorismo, ¿no? Que iba acompañado de todavía la falta de reglamentación social, jornadas de más de 8 horas, ¿no? Ahí hablaba de 70 horas semanales, eso después se reduce a 40, 45, ¿no? El obrero de la etapa fordista tradicional, de la etapa del Estado benefactor, vemos que trabajaba 8 horas, de lunes a viernes, los sábados podía hacer 5 horas, o trabajar 9 horas todos los días, 3 turnos la fábrica, ¿no? 3 turnos de 8 horas, la fábrica estaba constantemente produciendo y había una cantidad de derechos garantizados para el obrero, las vacaciones pagas, el aguinaldo, la hora extra. Todo esto va a ir entrando en crisis con el avance del neoliberalismo. Nosotros lo vimos con el texto de Brailovsky, hablábamos de los 90 en la Argentina, con Menem, como con el mismo signo político del peronismo, el que había creado, ¿no?, la aguinaldo, las vacaciones y demás, viene alguien del mismo partido, que había sido Perón, viene Menem y empieza a tirar por la borda todas esas conquistas obreras, ¿no? Entonces vemos cómo con los 90 entra en boga las políticas neoliberales
que tienden cada vez más a romper, ¿no?, con esas históricas demandas del movimiento obrero que habían sido conquistas y que van perdiendo peso y se va haciendo cada vez más difusa la figura de obrero, antes muy especializado, y que ahora tiene que quizás ocupar muchas tareas en el mismo lugar. Lo vemos en las famosas cadenas de comida rápida. El operario de McDonald's tiene que saber hacer las hamburguesas, como limpiar las mesas del comedor o estar limpiando el baño, ¿no?, realizando distintas operaciones. Pero bueno, acá veíamos, por ejemplo, las cuestiones ligadas a Japón, Estados Unidos, ¿no? Pero sí ver esto que tiene que ver con el avance del neoliberalismo, ¿no? Y después en América Latina, después de esa década perdida que había sido la década de los 80, después de las dictaduras, en la crisis de la deuda, ¿no?, avanzan estas políticas neoliberales y van mellando todas esas conquistas obreras, ¿no? Y lo que un historiador, Fukuyama, hablaba, ¿no?, hacia el año 90, cuando cayó el muro de Berlín, había determinado que era el fin de la historia, ¿no? Y ciertamente no venía a haber una propuesta distinta a la del mundo capitalista versus el comunismo, como había sido durante la Guerra Fría, sino que era la hegemonía del capital, ¿no?, el triunfo del capitalismo, ahora sin límite, el dominio de Estados Unidos del ámbito mundial, que después va a quedar muy cuestionado después de lo que fue las Torres Gemelas en el 2001, pero bueno, esto todavía no había ocurrido cuando escribió Argumedo, y lo cierto es que Europa y Japón también disputándose ese rol de líderes en el mundo capitalista, pero ya habiendo ganado la contienda Estados Unidos contra la Unión Soviética, en ese especie de programa espacial que había establecido Reagan, que era un actor de Hollywood, así que imagínense todo lo que había también de parafernalia ahí, en el contexto de lo que se llamó la Guerra de las Galaxias, ese intento de Reagan de lanzar satélites al espacio que pudieran en un minuto bombardear Moscú y hacer entrar en crisis al Kremlin, ¿no?, a la Unión Soviética. Pero bueno, ¿qué es lo que ha generado este mundo neoliberal? Bueno, ha generado las desigualdades más grandes de la historia de la humanidad. Pobres ha habido siempre, uno no los ve, no sé, por ejemplo en la Biblia, uno lee la Biblia y ve que Jesús hablaba del reino de los cielos, que era para los pobres, ¿no? Porque en ese contexto de opresión, imperio romano, imagínense, Palestina estaba conquistada por los romanos cuando vivía Jesús y había grandes diferencias, ¿no? Los que vivían teniendo mucho y los que trabajaban o los que eran desposeídos que la figura de Cristo venía a defender, ¿no? Mientras que en la actualidad también sigue habiendo pobres. La diferencia entre los ricos y los pobres de aquella época, por más que, no sé, el dueño de la Wilda en el Imperio Romano se daba los grandes lujos, los banquetes, tenía su finca, su casona con esos acueductos y con baños de agua caliente, se podía dar y el pobre vivía al margen de la subsistencia. Hoy no nos podemos imaginar la gran diferencia que hay, porque hay millonarios que tienen también sus propiedades con lujo, sus automóviles, sus aviones, pero también hay mega millonarios que no tienen en qué gastar tanto dinero, ¿no? Esa gran desigualdad no ha existido nunca en la historia, sino en estos contextos de división entre las clases, ¿no? Por ejemplo, sostiene acá Argumedo, citando fuentes de Estados Unidos, que el 20% más rico de los habitantes reciben el 80% del ingreso nacional. Las grandes desigualdades, porque en nuestras sociedades, y Argentina nos fue el ejemplo a lo largo del siglo XX, con el peronismo, se ha logrado un 50 y 50, un 50% del PIB para distribuir entre la masa trabajadora, un 50% entre la clase propietaria. Eso después de la dictadura fue bajando y que en el sector obrero quedaran porcentajes de 30-35% del PBI, una mayor concentración cada vez más de la riqueza, ¿no?, en menos manos. Y eso originó estas grandes desigualdades, ¿no?, que hoy vemos. El otro día yo les hablaba del Observatorio Social de la UCA, cuando veíamos el tema de las villas miserias, por el libro que les mostraba. Bueno, hoy justamente, ayer hablaba el Observatorio Social de la UCA, que en la Argentina la pobreza llegó al 44%, ¿no?, después de la pandemia. Se calculaba que era el 40% cuando asume el gobierno actual, pero ha crecido por el tema de la pandemia, la cuarentena, ha generado falta de trabajo, ciertamente, pero incluso sería mayor de no haber existido el IFE y otras políticas sociales y la solidaridad de la gente, de
organismos que han creado, por ejemplo, las cajas Seamos Uno, de las parroquias, con Cáritas, de otros credos, han asistido a muchas familias, pero la pobreza existe, es un problema endémico en la Argentina después de la última dictadura militar, y ningún gobierno la ha podido llevar a índices inferiores, ¿no? Al 10%, ¿no? Y igual que la desocupación, ¿no? Que también es un tema muy importante en la Argentina, que hacen ver que, como dice Argumedo, cada vez más importante el rol de los estudios universitarios. Porque claro, hay trabajos, como decíamos, ¿no? Esto de el barrendero de la calle, antes pasaba con el escobillón, acá en la Argentina todavía falta para eso, pero hemos visto mucho en la Ciudad de Buenos Aires esos camioncitos que van y van barriendo el cordón, y van juntando la basura, y van limpiando con jabón, con agua, y eso hay que saber manejarlo, no solo conducir un vehículo, sino una especie de computadora. Cada vez se requiere más estudios, más avanzados, más tecnificación en los trabajos incluso de menores ingresos, ¿no? Entonces, esto nos habla de la importancia de los estudios universitarios. En mi época era importante terminar la secundaria, a mis padres, no sé, terminar la primaria. Si mi viejo, por ejemplo, que era de los pocos que en esa época terminaba la secundaria, con un título secundario, podía acceder a un trabajo, él era técnico metalúrgico, trabajó en una fábrica, pero pudo comprarse un departamento, mantener una familia, con eso ya alcanzaba, ¿no? Si estudiabas universitario era porque querías llegar más lejos. En mi época ya, terminar el secundario, te podía dar el trabajo en un comercio, en un negocio, ¿no? Y si ya estudiabas universitario, también porque querías un progreso mayor. Pero en el caso de hoy ya los estudios universitarios son casi indispensables, porque hasta en los trabajos de menor cualificación se necesita este tipo de capacitación, lo cual es muy saludable, ¿no? Y tenemos acá la suerte de que ustedes han decidido estudiar en la universidad, lo cual yo les felicito, siempre se lo dije desde la primera clase, hoy es la última. Bueno, les animo a continuar, ¿no? Con esta dificultad de la pandemia, pero bueno, a dar los finales en enero, febrero, empezar sus cursadas, algunas el año que viene ya en sus facultades, las carreras, otros seguirán completando el CBC, que hay que terminarlo, y finalmente, bueno, el día que se gradúen van a tener ese tan ansiado título universitario que los coloca en esta posición, no vamos a decir de privilegio, pero sí de poder estar a la altura de una sociedad cada vez más demandante en cuanto a la tecnificación, a la capacitación, y con estas desigualdades que buscan, ¿no?, que se vayan terminando, ¿no? Porque lógicamente no todos pueden acceder a la universidad, por más que es pública y gratuita, en realidad quiere decir que la estamos pagando entre todos, sobre todo aquella señora de una villa miseria que tiene 10 hijos y cada vez que compra pan, leche, harina o fideos, con su 21% de IVA está aportando al fisco para que la universidad pública esté financiada. Y bueno, y que ustedes mismos muchos pueden provenir de familias obreras, ¿no? De ser los primeros estudiantes universitarios de su familia. Esto es algo que se ha dado gradualmente en las últimas décadas, por suerte, ¿no? Gracias a políticas de mayor inversión, de creación de universidades en el conurbano, o bueno, también aquí en la UBA, de que muchos chicos y chicas sean la primera generación de universitarios en sus familias. Eso es un gran logro, una gran responsabilidad para ustedes, pero también un gran orgullo para seguramente sus familias y para ustedes el poder egresar un día de la facultad y tener ese título tan ansiado. Así que bueno, yo las animo a que sigan estudiando, a que pónganle toda la garra, ¿no? Y algo tan lindo como es estudiar les sirva el día de mañana para poder trabajar de lo que les gusta, que también es algo que a mí, por ejemplo, me hace muy feliz poder trabajar de lo que a mí me gusta. Así que bueno, el jueves les voy a estar enviando las consignas del examen, y el lunes siguiente, ¿no? Ustedes el lunes 14 van a estar entregando el examen, y yo el jueves 17 dándoles los resultados. Bueno, mucha suerte, muchos éxitos, y gracias por toda esta cursada compartida. Y bueno, seguimos viendo, y cualquier duda me pueden escribir en WhatsApp. Que tengan una linda tarde de feriado. Hasta luego.